Sinué el egipcio, de Mika Waltari. Libro 14. Capítulo 3. Debo de hablar ahora de la guerra de Siria, pero mi relato será breve porque no entiendo gran cosa en asuntos militares. Y todas las batallas se parecen para mí, y todas las ciudades incendiadas y las casas saqueadas son semejantes. Y las mujeres llorando, y los cuerpos descuartizados son idénticos, estén donde estén. Si lo contase todo minuciosamente, mi relato sería muy monótono, porque la guerra de Siria duró 3 años, y fue una guerra cruel e implacable, porque muchos poblados sirios quedaron despoblados, y los árboles eran cortados en los huertos, y los pueblos se despoblaban. Quiero, ante todo, contar el ardid de Horemheb, que no temió penetrar en Siria y derribar los jalones establecidos por Asiru, mientras sus soldados saqueaban los pueblos y se divertían con las mujeres sirias para saborear de antemano los frutos de la victoria. Se dirigió directamente hacia Gaza. En cuanto se enteraron de este proyecto, los hititas concentraron sus tropas cerca de esta ciudad a fin de cerrarle el paso y aniquilarlo en alguna llanura favorable a la evolución de los carros. Pero el invierno había llegado ya, y tuvieron que alimentar sus caballos con heno comprado a los mercaderes sirios, y antes de la batalla los caballos comenzaron a vacilar, y sus excrementos eran verdosos, y muchos de ellos perecieron. Por esto Horemheb pudo dar la batalla con fuerzas iguales, y una vez hubo rechazado los carros hititas, acabó fácilmente con la infantería. Sus lanceros y arqueros terminaron la derrota, de manera que los hititas sufrieron el desastre más grande de la historia, y en el campo de batalla quedaron más cadáveres sirios e hititas que egipcios. Y desde entonces aquella llanura fue llamada el Llano de los Osamentas. Pero en cuanto hubo penetrado en el campo hitita, hizo inmediatamente quemar el heno y el forraje, porque estaban envenenados, y había mezclado a ellos unas drogas que enfermaban a los caballos. Pero yo ignoraba entonces cómo había combinado Horemheb este ardid de guerra. Así llegó Horemheb ante Gaza, mientras los hititas y los sirios abandonaban principalmente toda Siria del sur para refugiarse en sus plazas fuertes, y dispersó a los asediadores. Al mismo tiempo, la flota egipcia entraba en el puerto de Gaza, pero en bastante mal estado, y muchos navíos ardieron todavía 2 días después de la batalla naval que habían tenido que sostener delante de la villa. Esta batalla había quedado indecisa porque la flota egipcia tuvo que refugiarse en Gaza y muchos navíos se hundieron antes de que el comandante de la plaza se hubiese decidido a abrir el puerto. Por su parte, la flota unida de Siria y los hititas huyó a Tiro y Sidón a reparar sus averías. El día en que las puertas de Gaza invicta se abrieron para dar paso a las tropas de Horemheb, se celebraba todavía en Egipto como una fiesta, y es el día de Sekhmet, y los chiquillos se pelean con mazas de madera y lanzas de caña jugando al sitio de Gaza. Y es cierto que jamás villa alguna fue defendida más encarnizadamente que Gaza, y el comandante de la plaza mereció todo el renombre y reputación que le dio su resistencia. Por esto mencionaré su nombre, pese a que me afligiese la vergüenza de ser izado en un cesto. Se llamaba Rojo. Sus hombres lo llamaban Nuca de Toro, y esto dará idea de su físico y de su carácter, porque jamás he conocido a un hombre más obstinado ni más receloso. Después de su victoria, Horemheb tuvo que esperar un día entero antes de convencer a Rojo de que le abriese las puertas de la ciudad. Y para empezar, no admitió más que a Horemheb solo, y se aseguró de su identidad, porque lo tomaba por un sirio disfrazado.
Cuando finalmente comprendió que Horemheb había batido a los hititas y Gaza no estaba cercada ya, no demostró ningún júbilo y se quedó malhumorado, y encontraba desagradable que Horemheb fuese su superior y le diese órdenes en Gaza, porque durante el curso de este sitio de varios años se había acostumbrado a ser jefe de sí mismo. Quiero contar también algunas anécdotas sobre este Nuca de Toro, porque era un personaje muy curioso, y su obstinación fue causa de no pocos incidentes. Me parece que estaba un poco loco o chiflado, pero si no hubiese sido así, los hititas y Asiru hubieran seguramente tomado Gaza. No creo que en ninguna parte hubiese hecho una tan buena carrera como en Gaza, donde los dioses y el destino le habían dado un puesto adecuado a sus facultades. Lo habían relegado a Gaza a causa de sus eternas jeremiadas y lamentaciones, porque esta ciudad era un verdadero puesto de castigo. Pero más tarde los acontecimientos le dieron importancia. De hecho, fue Rohu quien le hizo caer este papel al negarse a entregarla a Asiru. Gaza fue salvada por sus altas murallas de enormes bloques de piedra que se decía habían sido un día construidas por los gigantes. Los mismos hititas fueron impotentes contra estas murallas, pero había sin embargo conseguido, por su habilidad militar, practicar en ellas algunas brechas, y excavando una galería, provocaron el derrumbamiento de la torre de guardia. La ciudad antigua había estado en parte incendiada, y ninguna casa tenía el techo intacto. En cuanto a la ciudad nueva, la que se encontraba fuera de los baluartes, Rohu la hizo arrasar en cuanto se enteró de la revuelta de los hititas, y había dado la orden por simple espíritu de contradicción, porque todos sus consejeros trataban de disuadirle. Naturalmente, los habitantes sirios de la ciudad se pusieron furiosos y se levantaron prematuramente, de manera que Rohu pudo sofocar la rebelión antes de que Asiru pudiese llegar en apoyo de los sublevados. La represión fue tan brutal que nadie a partir de entonces se atrevió a rebelarse contra Rohu. La ciudad antigua había estado en parte incendiada y ninguna casa tenía el techo intacto. En cuanto a la ciudad nueva, la que se encontraba fuera de los baluartes, Rohu la hizo arrasar en cuanto se enteró de la revuelta de los hititas, y había dado la orden por simple espíritu de contradicción, porque todos sus consejeros trataban de disuadirle. Naturalmente, los habitantes sirios de la ciudad se pusieron furiosos y se levantaron prematuramente, de manera que Rohu pudo sofocar la rebelión antes de que Asiru pudiese llegar en apoyo de los sublevados. La represión fue tan brutal que nadie a partir de entonces se atrevió a rebelarse contra Rohu. Si alguien era sorprendido con las armas en la mano y pedía merced, Rohu decía: «Degollad a este hombre, porque ofende mi equidad pidiéndome merced». Y si alguno se rendía sin pedir gracia, Rohu se enfadaba y decía: «Matad a este rebelde que se atreve a hacerme frente». Si algunas mujeres acudían con sus hijos a implorar la gracia de sus maridos, las hacía matar sin piedad, diciendo: «Matad a toda esta camada de sirios que no comprende que mi voluntad es más fuerte que la suya, como el cielo es superior a la tierra». Así nadie sabía cómo conciliarlo, porque olía una injuria o una resistencia en toda palabra que se le dirigía. Pero el asalto de Asiru no había sido más que un juego de niños en comparación con el sitio cruel y irracional de los hititas, porque los hititas lanzaban día y noche materias inflamables a la ciudad, y también serpientes venenosas encerradas en jarras y carroñas, y egipcios prisioneros que se despachurraban contra las murallas. A nuestra entrada en la villa no había ya muchos habitantes vivos,
y solo algunas mujeres y ancianos demacrados salieron de los subterráneos de las casas incendiadas. Todos los chiquillos habían muerto, y los hombres habían perecido trabajando por reparar las murallas, y los supervivientes no nos acogieron con júbilo, sino que nos mostraban el puño y nos injuriaban. Horemheb les hizo distribuir carne, vino y trigo, y muchos murieron durante la noche siguiente, porque su estómago hambriento no pudo soportar la abundante y rica comida. Quisiera describir a Gaza tal como me apareció el día de nuestra entrada. Quisiera hablar de las pieles humanas suspendidas de los muros y los cráneos ennegrecidos que los cuervos picoteaban. Quisiera contar el horror de las casas llenas de escombros. Quisiera hablar del olor espantoso de la ciudad, el hedor de muerte y de peste que forzaba a los soldados de Horemheb a taparse la nariz. Quisiera describir todo esto para explicar por qué en este día de gran victoria para Egipto mi corazón no sintió ninguna alegría. Quisiera también describir a los soldados supervivientes de rojo, nuca de toro, sus costillas salientes, sus rodillas tumefactas y sus espaldas cebradas por los latigazos. Quisiera hablar de sus ojos que no tenían ya nada de humano, sino que brillaban en las ruinas como los de las fieras. Blandían lanzas en sus manos impotentes y gritaban lamentablemente en honor de Horemheb: «¡Defended Gaza!». No creo que fuese ironía, sino que ninguna otra idea cabía en su pobre cabeza. No estaban en tan mal estado como los habitantes de la ciudad, porque Rohu les había reservado víveres, y Horemheb les hizo distribuir carne fresca, cerveza y vino, que tenía en abundancia después de haber saqueado el campo de los hititas y las provisiones de los sitiadores. A cada soldado de Gaza, Horemheb le dio una cadena de oro, lo cual no le costó mucho, porque apenas si quedaban unos 200. Les dio también mujeres sirias, pero estaban tan agotados que no tenían fuerzas para gozar de ellas, y comenzaron a torturarlas a la manera hitita, porque durante el sitio habían aprendido muchas nuevas costumbres, como por ejemplo desollar vivos a los prisioneros y colgar las pieles en los muros. Pero pretendían que solo torturaban a las mujeres sirias por odio a los sirios, y decían: «No nos mostréis un sirio, porque si lo vemos, le saltaremos a la garganta y lo estrangularemos». A nuca de toro le dio Horemheb una cadena de oro esmaltada y adornada con piedras preciosas, y un látigo de oro, e hizo lanzar a sus hombres gritos en honor de Rohu, lo cual todos hicieron con gusto, porque admiraban realmente a aquel hombre, cuya valentía había salvado a Gaza. Después de la ceremonia, Rohu le dijo a Horemheb: «¿Me tomas acaso por un caballo que me das un arnés completo? ¿Este látigo ha sido trenzado con oro verdadero? ¿O no es más que oro sirio mezclado?». Y dijo también: «Llévate a tus hombres fuera de la ciudad, porque su número me molesta, y el ruido que hacen me impide dormir. Mientras mi sueño era excelente durante el asedio al ruido de los arietes y a la luz de los incendios. Llévate en verdad a tus hombres, porque en Gaza soy yo el faraón, y si me enfado, lanzaré a mis hombres contra los tuyos para aniquilarlos, y así dejarán de turbar mi sueño». Y verdaderamente Rohu no podía dormir desde que había cesado el sitio, y los soporíferos eran inoperantes, y el vino no lo hacía dormir. Pensaba sin cesar, y trataba de recordar dónde había sido empleado todo el material de los almacenes militares. Y un día fue humildemente a encontrar a Horemheb, y le dijo:
eres mi superior. Inflígeme un castigo, porque tengo que dar cuenta al faraón de todo el material que me ha sido confiado, y no puedo hacerlo, porque la mayor parte de los papiros han sido quemados en los incendios, y mi memoria flaquea desde que duermo tan mal. Puedo dar cuenta de todo, salvo de 400 retrancas para asnos que no sé dónde encontrar. Y mi jefe de material lo ignora también, pese a que lo que he hecho azotar hasta el punto de que no puede sentarse. ¿Dónde estarán las 400 retrancas de las cuales no tenemos necesidad, puesto que los asnos han sido comidos desde hace mucho tiempo? Por Set y todos los demonios, Horemheb, hazme fustigar públicamente, porque la cólera del faraón me inquieta, y jamás osaré presentarme ante él como lo exige mi rango, si no encuentro estas retrancas. Horemheb trató de calmarlo, y le dijo que con gusto le proporcionaría las 400 retrancas. Pero Roju se enfadó y dijo: «Buscas de una manera manifiesta incitarme al fraude, porque si aceptase tus retrancas, no serían las que me han sido confiadas por el faraón. Obras seguramente así para perjudicarme, acusándome de prevaricación ante el faraón, porque tienes celos de mi fama y quieres ser nombrado jefe de Gaza. Quizás hayas ordenado a tus soldados indisciplinados robar estas retrancas en los almacenes, pero rehúso las que me ofreces y prefiero demoler la ciudad piedra por piedra hasta encontrarlas». Estas palabras inquietaron a Horemheb, temiendo por el estado mental de Roju, y le propuso ir a Egipto a encontrar a su mujer y sus hijos y descansar de las fatigas del asedio. Pero fue un error, porque desde entonces Roju estuvo más convencido que nunca de que Horemheb quería quitarlo de en medio para apoderarse de su cargo. Y dijo: «Gaza es mi Egipto, sus murallas son mi mujer y sus torres mis hijos, pero en verdad degollaré a mi mujer y cortaré la cabeza a mis hijos si no encuentro estas malditas retrancas». A espaldas de Horemheb, llamó al escriba del material que había sufrido con él todo el asedio y encargó a sus hombres registrar todas las torres. Ante estos excesos, Horemheb intervino e hizo vigilar a Roju en su habitación y me pidió mi consejo de médico. Después de haber hablado amistosamente con Roju, que se negaba a considerarme un amigo y pensaba que quería apoderarme de su cargo, le dije a Horemheb: «Este hombre no se calmará hasta que hayas abandonado Gaza con todos tus hombres y puedas cerrar las puertas y gobernar a su antojo». Pero Horemheb gritó: «Por Set y todos los demonios, esto es imposible antes de que los navíos hayan traído de Egipto refuerzos de armas y provisiones para que pueda empezar la campaña contra Jope. Hasta entonces, las murallas de Gaza son mi única protección, y si salgo con mis tropas me arriesgo a perder todo lo que he ganado». Yo vacilé un poco y dije: «Para Roju sería quizá conveniente que lo trepanase para tratar de curarlo, porque sufre enormemente, y hay que atarlo en la cama. Si no, sería capaz de hacerse daño, o hacértelo a ti». Pero Horemheb se negó a dejar trepanar al héroe más ilustre de Egipto, porque su propia reputación hubiera sufrido con ello si Roju sucumbía en la operación, porque una trepanación es siempre peligrosa e incierta. Por esto, regresé a casa de Roju con algunos hombres sólidos y conseguimos amarrarlo a la cama y le administré calmantes y narcóticos. Pero sus ojos relucían en la oscuridad de la cámara con un resplandor verdoso de ojos de fiera. Se retorcía en la cama y la rabia le salía de la boca mientras gritaba: ¿No soy acaso el comandante de Gaza, chacal de Horemheb? Ahora recuerdo que en la prisión de la torre se pudre un espía sirio que pesqué poco antes de la llegada de tu dueño, y que otras tareas urgentes
me han hecho olvidar de colgarlo de la pared. Es un hombre muy astuto, y estoy seguro de que es él quien ha robado las 400 retrancas. Traédmelo aquí, a fin de que pueda hacerle confesar dónde las ha escondido, y podré dormir en paz. Insistió tanto sobre este espía que hice encender una antorcha y bajé al calabozo, donde numerosos cadáveres devorados por las ratas estaban todavía encadenados al muro. El guardián era un viejo ciego. Le pedí que me llevase al espía sirio que había sido detenido poco antes del fin del sitio, pero me juró por su vida que no había un solo preso vivo en el calabozo, porque eran torturados para interrogarlos, y después se les dejaba morir de hambre y sed, según las órdenes de Rojo. Pero la actitud de aquel hombre me inspiró desconfianza, y lo amenacé hasta que cayó de rodillas, diciendo: «Perdóname la vida, porque he servido siempre fielmente a Egipto, y en nombre de Egipto he maltratado a los prisioneros, y les he quitado la comida. Pero este espía no es un hombre ordinario, y su lengua es maravillosa, y canta como un ruiseñor, y me ha prometido grandes riquezas si lo mantengo vivo, y le doy de comer hasta la llegada de Horemheb, y me ha prometido devolverme la vista, porque también él estuvo ciego, y un gran médico le curó uno de los ojos, y me ha jurado llevarme a casa de este médico, de manera que podré salir y gozar de mis riquezas. Me debe ya más de 2 millones de deben por el pan y el agua que le he traído, y no le he anunciado el fin del sitio de Gaza ni la llegada de Horemheb, a fin de que su deuda aumente cada día, porque afirma que lo liberará y le dará cadenas de oro. Y estoy convencido de ello, porque su lengua habla de una manera irresistible. Pero no lo llevaré ante Horemheb hasta que su deuda haya alcanzado 3 millones, porque es una cifra redonda y fácil de retener». Mientras hablaba, mis rodillas temblaban y mi corazón saltaba en mi pecho, porque creía ir adivinando poco a poco de quién hablaba. Pero me enderecé y gritando le dije: «Pobre viejo, en todo Siria y Egipto reunidos no existe esta cantidad de oro. Pero todo indica que este hombre es un granuja que merece castigo. Por esto debes conducirme inmediatamente a él, y que la desgracia caiga sobre ti si le ha ocurrido algo». Gimiendo e implorando a Amón, el viejo me hizo entrar en una celda cuya entrada había ocultado con piedras para engañar a los hombres de rojo. A la luz de la antorcha vi a un hombre, vestido de harapos sirios, encadenado al muro, y su espalda estaba en carne viva, y su vientre colgaba lacio sobre sus piernas. Era tuerto, y su ojo único centelleaba a la luz de la antorcha. Y me dijo: «¿Eres verdaderamente tú, Sinué, oh dueño mío? Bendito sea el día que te trae aquí, pero haz pronto romper estas cadenas, y que me traigan una jarra de vino para que pueda olvidar mis penas. Y di a tus esclavos que me laven y me unten, porque estoy acostumbrado a la comodidad y el lujo, y las malditas losas de esta celda me han gastado la piel de las nalgas. No veo objeción alguna a que me ofrezcas un buen lecho con algunas vírgenes de Ishtar, porque bastante he estado privado de ellas». «Captá, captá», dije yo acariciando su espalda desollada. «Eres incorregible. En Tebas me han afirmado que estabas muerto, pero no lo he creído, porque estoy convencido de que no morirás nunca. Y la prueba es que te descubro en este antro, lleno de cadáveres, y respiras todavía, y no estás en tan mal estado. Y sin embargo es probable que los hombres que han muerto aquí cargados de cadenas fuesen más agradables a los dioses que tú.
Sin embargo, me alegro mucho de verte todavía vivo. Pero Captá prosiguió. Sigues siempre siendo el mismo charlatán vanidoso, dueño mío, Sinué. No me hables de los dioses, porque en mi miseria los he invocado a todos, incluso los de Babilonia y de los hititas, y ninguno me ha ayudado. Y he tenido que arruinarme para obtener comida de mi carcelero. Solo nuestro escarabajo me ha protegido trayéndote a mí, porque el comandante de esta plaza está loco y no cree nada razonable, y me ha hecho torturar y azotar de manera que berreaba como un buey cuando estaba en el lecho de tortura. Pero he conseguido felizmente salvar nuestro escarabajo, escondiéndolo en determinado sitio de mi cuerpo, que es ciertamente infamante para un dios, pero que es quizás agradable para un escarabajo, puesto que has llegado aquí. Un acontecimiento tan milagroso solo puede ser obra de nuestro escarabajo. Me mostró el escarabajo, que guardaba todavía rastros de su reciente estancia. Unos herreros vinieron a cortar las cadenas, y me llevé a Captá a mi habitación, porque estaba débil, y su ojo no soportaba ya la luz. Lo hice lavar y ungir por mis esclavos, y le di ropa de lino fino, y le presté una cadena de oro y brazaletes para que pudiese parecer conforme a su dignidad, y le hice cortar los cabellos y la barba. Durante todas estas operaciones comió carne y bebió vino, eructando de bienestar. Pero el guardián gemía y se lamentaba detrás de la puerta y reclamaba sus 2.365.000 deben de oro, y se negaba a rebajar un solo deben de esta suma, alegando que había arriesgado su vida para salvarla de su prisionero, robando comida. Para terminar con las lamentaciones del viejo, que me cansaban, le dije a Captá: Oremheb está aquí desde hace 2 semanas, y este hombre te ha engañado, y no debes nada, sino que voy a hacerlo azotar por los soldados, y si es necesario, le haré cortar el cuello, porque es un monstruo responsable de la muerte de innumerables prisioneros. Pero Captá respondió enérgicamente y dijo: soy un hombre honrado, y como tal tengo que cumplir mis compromisos, de lo contrario mi reputación sufriría. Es cierto que hubiera podido discutir con el viejo y obtener una disminución en sus precios, pero cuando notaba el olor del pan, renunciaba a regatear y le prometía cuanto solicitaba. Yo me froté la frente y dije: ¿eres verdaderamente tú, Captá? No, no es posible. Hay seguramente en esta fortaleza una maldición que vuelve locos a todos los que están en ella algún tiempo. Estás indudablemente loco tú también. ¿Es que tienes verdaderamente la intención de pagar tu deuda a este repugnante viejo? ¿Y con qué? Porque supongo que después del reinado de Atón eres tan miserable como yo. Pero Captá estaba ebrio y dijo: soy un hombre piadoso, que respeta a los dioses y cumple su palabra. Pagaré mi deuda hasta el último deben, pero pediré un plazo. Y, por otra parte, el hombre es tan estúpido que si le hacía pesar 2 deben de oro, se contentaría con ellos, porque no ha visto nunca una suma igual. Creo incluso que estaría en el colmo de su júbilo si le daba 1. Pero esto no me liberaría. No sé verdaderamente de dónde sacar todo este oro, porque la revuelta de Tebas me ha arruinado y he debido huir vergonzosamente, abandonando mi fortuna, cuando los esclavos se metieron en la cabeza la idea de que los había traicionado y denunciado a Amón.
pero después he prestado grandes servicios a Oremheb en Memphis. Y cuando tuve que abandonar la ciudad donde me perseguía la venganza de los esclavos, les he hecho todavía más servicios en Siria, vendiendo a los hititas trigo y forraje. Por esto mismo, estimo que Oremheb me debe ya cerca de medio millón de deben de oro, sin contar que he arriesgado mi vida viniendo por mar a Gaza. Para colmo, los hititas se han puesto furiosos contra mí cuando sus caballos cayeron enfermos después de haber comido el forraje que yo les había vendido. Pero en Gaza, un peligro más grande todavía me amenazaba, porque el comandante de la plaza estaba loco y me hizo encerrar como espía sirio y me dio tortura. Y me hubiera seguramente hecho ahorcar si el viejo loco guardián no me hubiese ocultado diciendo que me había muerto en el calabozo. Por esto es necesario que yo pague mi deuda. Entonces mis ojos se abrieron y comprendí que Captá había sido el mejor servidor de Oremheb en Siria y el jefe de sus espías, puesto que en la montaña de la Victoria el emisario llegado a la tienda de Oremheb había ocultado uno de sus ojos para indicar que venía de parte de un tuerto, y comprendí también que nadie como Captá hubiera sido capaz de componérselas en Siria, porque nadie lo igualaba en astucia y picardía. Pero le dije: admitamos que Oremheb te deba mucho oro, pero podrás extraerlo más fácilmente de una piedra estrujándola que haciéndote pagar tu crédito. Sabes muy bien que no paga nunca sus deudas. Y Captá dijo: sé muy bien que Oremheb es duro e ingrato, y más ingrato aún que el comandante de Gaza, a quien he hecho lanzar trigo por los hititas, que creían que las jarras cerradas contenían serpientes venenosas. Para convencerlos rompí una jarra, y las serpientes venenosas mordieron a 3 soldados que murieron. Y desde entonces los hititas no quisieron abrir más las jarras. Pero a falta de oro, Oremheb puede darme todos los derechos portuarios de Siria, que conquistará, y debe cederme todo el comercio de sal de Siria para que pueda recuperar mis bienes. Le pregunté si pensaba trabajar durante toda su vida para pagar su deuda al viejo guardián, pero él se rió y dijo: después de 2 semanas de permanencia sobre la piedra dura del calabozo oscuro, se aprecian los asientos blandos, el vino, la luz. No estoy loco hasta tal punto, Sinué. Pero hay que cumplir la palabra. Y vas a devolver la vista a este hombre para que pueda jugar a los dados con él. Porque antes de ser ciego, era muy aficionado a este juego. Y pues no será culpa mía si la suerte no le sonríe, porque jugaremos sumas importantes. Era, en efecto, el único medio que tenía Captá de librarse honradamente de su deuda. Y si podía escoger los dados, era un jugador hábil.
Le prometí, por consiguiente, devolver al guardián la vista suficiente para que pudiese distinguir los agujeros de los dados. Y a cambio, Kaptá me prometió darle a Muti dinero suficiente para reconstruir la casa del antiguo fundidor de cobre de Tebas. Hicimos entrar al guardián, que concedió un plazo a Kaptá para el pago de su deuda, y examiné sus ojos, y vi que su ceguera no procedía de su estancia en los subterráneos, sino de una enfermedad mal curada, y pude devolverle la vista con una aguja, como había aprendido a hacerlo en Mitanni. Pero no supe cuánto tiempo pudo gozar de la vista, porque los ojos operados con una aguja se cicatrizan rápidamente y no pueden volver a operarse. Acompañé a Kaptá a ver a Horemheb, quien se alegró sobremanera de verlo, y lo abrazó llamándole héroe, asegurándole que todo Egipto le estaba agradecido por sus hazañas. Pero a estas palabras, Kaptá comenzó a lloriquear y dijo: «Mira mi barriga convertida en un saco arrugado a tu servicio, y mira mi espalda desollada, y mis hombros devorados por las ratas, por culpa tuya, en las mazmorras de Gaza. Me hablas de reconocimiento, pero el agradecimiento no me da un grano de trigo, ni un vaso de vino. Y no veo en ninguna parte los saquitos de oro que me has prometido. No, Horemheb, no te pido agradecimiento, sino que reembolses mi crédito, porque tengo también deudas contraídas a tu servicio, y mayores de lo que puedes imaginar». Pero Horemheb frunció el ceño al oír la palabra oro, y golpeándose el muslo con la fusta, dijo: «Tus palabras son como zumbido de moscas en mis oídos, y hablas como un imbécil, y tu boca está sucia. Sabes muy bien que no tengo botín que darte, y que todo el oro disponible debe ser empleado en la guerra contra los hititas. Y yo mismo soy pobre, y la gloria es mi única recompensa. Por esto, podrías escoger un momento más propicio para hablarme de oro. Pero, para prestarte un servicio, puedo hacer encarcelar a tus acreedores, acusándolos de crímenes, y hacerlos colgar en los muros cabeza abajo, y así quedarás libre de tus deudas». Kaptá protestó, pero Horemheb le dijo con un tono bastante irónico: «Me gustaría saber cómo es posible que Roju te haya hecho torturar como espía sirio y encerrar en un calabozo, porque, aunque estuviese loco, es un buen soldado, y no puede haber obrado sin razón». Entonces Kaptá desgarró sus vestiduras en señal de inocencia, y lo hizo sin pena alguna, porque eran mías, y golpeándose el pecho, exclamó: «Horemheb, Horemheb, acabas de hablarme de agradecimiento, y ahora lanzas contra mí acusaciones falsas. ¿Acaso no he envenenado los caballos de los hititas y mandado trigo a Gaza en jarras cerradas? ¿No he sobornado hombres valientes para informarte en el desierto sobre los movimientos de las tropas hititas y hendido los pellejos de agua de los carros mandados contra ti en el desierto? He hecho todo esto por ti y por Egipto, sin pensar en su salario, y por esto es justo que haya prestado servicios a Ciro y los hititas, porque no te he perjudicado en nada. Por esto tenía sobre mí una tablilla de arcilla de Asirio como salvoconducto cuando huía a Gaza escapando de los hititas enfurecidos contra mí, porque había envenenado sus caballos, causando su derrota en el llano de las osamentas. Un hombre prudente procede con cautela y tiene más de una flecha en su carcaj, y sin mi habilidad no hubiera servido de nada. Me llevé el salvoconducto de Asirio porque Gaza hubiera podido sucumbir antes de tu llegada. Pero Roju es un hombre desconfiado
y me hizo registrar, y encontró la tablilla de Asiru, y como había sido convenido contigo, me hizo torturar, y para no ser descuartizado tuve que confesar que era espía de Asiru. Pero Oremheb se echó a reír y dijo: que tus penas sean tu salario, Kaptá. Te conozco y me conoces, y por lo tanto debes dejar de reclamar oro, porque me molesta y enfada. Kaptá no se dio por vencido, y acabó obteniendo de Oremheb el monopolio de compra y venta de todo el botín de Siria. Así tuvo el derecho exclusivo de comprar a los soldados y cambiarles por vino, cerveza, dados o mujeres el botín que se les había distribuido después de la victoria del llano de las osamentas. Y sólo él tenía el derecho de vender el botín del faraón y de Oremheb, o de cambiarlo por mercancías necesarias para el ejército. Y este solo derecho bastaría para enriquecerlo, porque ya llegaban a Gaza numerosos comerciantes egipcios, e incluso sirios, para traficar con el botín y comprar prisioneros como esclavos. Y a partir de entonces, nadie podía cerrar un trato en Gaza sin pagar a Kaptá un derecho por cada transacción. Y finalmente, insistiendo con tenacidad, obtuvo el mismo derecho sobre el botín que Oremheb recogiese en Siria, y Oremheb consintió en ello, porque no le costaba nada, y Kaptá le prometía ricos presentes.